Hasta ahora hemos hecho una serie de pruebas que tienen que ver con comparación de medias o tienen que ver simplemente con mostrar la asociación que tienen algunas variables. Todas estas pruebas se han hecho en correlaciones, ¿verdad? Bivariables, hemos hecho regresiones lineales simples y lineales múltiples, hemos hecho todo tipo de informes relacionados a todas estas variables. Pero anteriormente también hemos hecho comparaciones entre medias con la prueba T, ANOVAs. Todas estas comparaciones que hemos hecho hasta ahora asumen un par de cosas. Por ejemplo, asume que la distribución de la muestra es normal, o sea que más o menos sigue la forma de la curva de campana. También asume que cuando hay comparación entre medias, la desviación estándar o la varianza, más decir, es homogénea, o sea que aproximadamente lucen igual o son iguales. Ese tipo de pruebas, por ejemplo las pruebas T, las pruebas de ANOVA, las regresiones lineales simples y múltiples, se llaman pruebas paramétricas porque hacen estas dos suposiciones bien importantes. Sin embargo, no todo el tiempo nuestras muestras van a tener distribuciones normales o inclusive las desviaciones estándar o varianzas van a ser homogéneas. Eso crea un problema. Entonces, por eso es que surgen una serie de pruebas que se llaman pruebas no paramétricas. Estas pruebas hacen otras suposiciones y hasta cierto punto relajan un poco la idea de normalidad y homogeneidad. O sea, una vez que no asume que la distribución de la muestra es normal, no asume que las varianzas van a ser homogéneas, tiene ciertas consecuencias, no tienen la capacidad de predicción o de descripción tan robusta como la de una prueba paramétrica, tienden a ser más comunes, típicas para este tipo de análisis en el que, por ejemplo, se está buscando comparaciones entre categorías que tienden a ser relativamente cortas. Por ejemplo, si vemos, volviendo otra vez al archivo del censo, vemos que esto es una escala de 1 a 5. Tiende a ser muy buena cuando se recogen los datos, se recolectan en unas escalas de 3, 4 y 5 elementos. Tienden a ser más poderosas que las paramétricas. Tienden a ser muy efectivas cuando la distribución resulta que es sesgada. Aunque parezca un poco normal, es sesgada. Aunque sea un poco. Si para todas estas características encontramos que la prueba paramétrica no nos va a funcionar o no va a ser suficientemente robusta, entonces podemos recurrir a una prueba no paramétrica y haríamos un análisis un poco diferente, sin embargo, tratando de buscar el mismo objetivo, que es comparar medias o buscar a ver si hay alguna relación, correlación entre variables. Como siempre, y parecido a la paramétrica, necesita que la variable que se va a describir o se va a predecir, la variable dependiente, tiene que ser escalar. O sea, tiene que tener algún tipo de valor numérico que la describa. Por otro lado, la variable independiente, la que está tratando de explicar la variable dependiente, tiene que ser ordinal o nominal. Tiene que ser una variable que sea capaz de agrupar la muestra en ciertas categorías para que entonces pueda proceder el análisis. Por ejemplo, si analizamos el archivo del censo, nuevamente encontramos dos variables que me gustaría comparar. Por ejemplo, yo quisiera saber si el estado civil de una persona influye de alguna manera su perspectiva política, su opinión política. Sea que el estado civil es una variable categórica en el que está separando en 5 diferentes grupos el estado civil. Por otro lado, la variable de opinión política es ordinal. En la próxima sesión continuamos con el análisis.